Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce Rodrigo Larraín. Muy buenas tardes, estimados radioyentes. Estamos una vez más en el programa Conocimiento como Aventura de los días miércoles en los estudios de la radio de la Universidad Central. Para el día de hoy tenemos un invitado, tenemos un historiador, a quien yo he conocido hace muy poco, un joven historiador. Así que va a ser un profesional con una carrera bastante promisoria. Muy buenas tardes, José Pedro Hernández. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Oye, yo quiero aprovechar de preguntarte varias cosas sobre la historia, pero primero, preséntate tú a los radio oyentes. Bueno, yo soy... ¿Quién es José Pedro? ¿Quién es José Pedro? Bueno, José Pedro es un profesor de historia, amante de la historia y que se ha dedicado, llevo ya más de 10 años en la academia universitaria, participando en distintas áreas, haciendo muchas clases, principalmente en el área de la Facultad de Educación, y en diversas instituciones universitarias, y también trabajé mucho tiempo en instituciones escolares. Ya, ¿y de dónde eres? ¿De dónde soy? Yo soy de Santiago, específicamente de la comuna de Puente Alto, ahí nací, y principalmente me moví por la zona de entre Puente Alto y la Florida dentro de mi juventud, dentro de mi niñez y juventud. Y me gustó de chiquitito esto de la historia, esto del aspecto político, de los análisis, principalmente, y ¿sabes por qué? No, si bien no me lo has preguntado, pero te lo contesto, tiene que ver con el diario. Yo tuve la suerte de que mis padres me llevaban el diario todos los días. En esa época, bueno, un diario de circulación nacional, que cada vez hay menos ya diario, y yo me apasionaba y me leía los diarios. Te estoy hablando de chiquitito, de los 5 años, 6 años, 5 o 6 años que aprendí a leer. Empecé a leer mucha noticia de lo que ocurría en Chile y en el mundo, y ahí empecé a interiorizarme porque se habían noticias. Imagínate, te dice, bueno, ocurrió tal situación en París, y ahí me entraba la curiosidad y decía, ¿y dónde está París? Entonces me apasionaba ahí y buscaba los lugares en general. Oye, ¿y después estudiaste dónde? Yo estudié primero en la Universidad Central, estudié Ciencias Políticas. Ah, mira. Sí, estudié Ciencias Políticas. Un poco me encantaba y todavía me gusta mucho el análisis político. Es conocer todos los sistemas políticos, es muy importante. A mí me apasionaba mucho. Estuve efectivamente acá en la Universidad Central, justamente en este edificio, aquí en este campus, se podría decir. El campus Gonzalo Hernández. Y de ahí, por distintas situaciones de la vida, se podría decir, un poco de inmadurez de uno, me llevó a la pedagogía. ¿Sabes qué? Al principio yo quería ser profesor, pero no me dejaron. ¿Quién es? Mis papás no me dejaron. Ya. Por lo típico de la mirada en esa época, estamos hablando hace 20 años atrás, 20 y tantos, la mirada un poquito no muy buena en este caso de los profesores, pero siempre me ha gustado y de ahí estuve en la UNCE y estuve también después, salí de la Universidad de las Américas, ahí salí. O sea, tú entraste a pedagogía para no ser pobre como cientista político. No sé, yo no sé cuál era. Una cosa así. Tal cual. No sé cuál era mejor en ese aspecto. Pero entretenido. No, y humanista, 100% humanista. Yo me considero muy humanista. Y bueno, y después principalmente he estudiado muy ligado al área de la educación. ¿Ya? Y esta mirada más bien de historiadores, porque he escrito muchas columnas en sí de temáticas con respecto a Chile, muy ligadas a efemérides o hechos históricos de Chile, recordándolos con una mirada más bien anecdotaria, pero para dejar marcar también presencia en los medios para que conozcan un poco la comunidad, la historia de Chile. Y así también he hecho algunas actividades audiovisuales, qué sé yo, para justamente comentarle a la gente, siempre mi alma de profesor, esto de contarle a la gente la historia de Chile, la historia del mundo y entender a los jóvenes principalmente que la historia no comenzó hoy, que a veces se les olvida un poco que
que hubo pasado y que muchas de las cosas que nos pasan tienen que ver justamente con el pasado. Bueno, hoy día el pasado está absolutamente esfumado de la vida social, completamente, absolutamente. Y más el pasado un poco más remoto. Sí. Oye, y cuéntanos de tus estudios, ¿cómo fueron? ¿Tus compañeros, tus profesores, tus maestros? ¿Qué onda? Parte con ciencia política que es de la casa para ver alguna anécdota pintoresca. O sea, muchas anécdotas. Yo, mira, fueron muchos años, pero Patricio Gutiérrez, no, se me olvidan un poco los nombres, ahí, no me acuerdo tanto, pero sí me apasionó mucho todo lo que era sistema político. El sistema político. Insisto, es que es muy entretenido pasar desde, por ejemplo, Maquiavelo, ¿ya?, a llegar a los sistemas políticos más modernos, que ya sea, incluso de la época del siglo XX, ya sea bueno, está los liberalismos, el anarquismo, hay un montón, está el comunismo, el socialismo, está el tema de el fascismo, ahí la democracia, etcétera. Y eso uno se empapa de eso y es muy entretenido. Pero ojo, ciencias políticas se mezclaba con la carrera de administración pública. Entonces, claro. Ahí uno tenía que entrar a las matemáticas y ahí uno me di cuenta que parece que tenía una base que me podía defender, y derecho. Y a mí derecho, yo tuve ahí una anécdota, un profesor que se llamaba, ¿cómo se llamaba el profesor? John, en esa época, no me acuerdo el apellido en este momento, pero el profesor, tuve un problema, yo me di cuenta que para derecho quizás no hubiese funcionado mucho, y esto tiene que ver porque derecho es muy estructurado y la ley es ley, o sea, lo que está estipulado está. Y yo un poco soy más de interpretación, entonces un poco más de ver las otras áreas, las otras aristas, y es así como no me fue mal, pero me podría haber ido mejor, se podría decir. No me acuerdo los nombres, Rodrigo. Y posteriormente, ¿sabes qué? Y eso que tú eres un tipo bastante joven. Lo que me pasa es que, y siempre manejo bastantes nombres, pero me voy más a la obra que al autor. Y esto me pasa siempre con los libros que leo, me voy mucho a la obra. Me gusta informarme de la obra más que quién lo escribió, entendiendo que uno es sumamente importante quién lo escribe y quién lo dice para entender lo que te quiere dar, el mensaje que te quiere dar. Pero generalmente me quedo mucho con la obra más que preocuparme de quién lo escribe. Ya. La semana pasada entrevisté a un administrador público y él hacía referencia a lo que tú decías recién, que hay escuelas que son cargaditas para el derecho y otras que son cargaditas para ciencias sociales. Sí. Él estudió en Los Salle, está muy contento porque el enfoque que él aprendió era más bien de ciencias sociales. Entonces, pero me dice que cada escuela en el país uno puede darse cuenta de dónde proviene. O sea, por ejemplo, él decía, la Universidad de Chile tiene una carrera de administración pública que es hija de derecho. En cambio, la USACH es una escuela que no tenía derecho, ahora tiene, pero por lo tanto no tiene algo así como la mochila histórica en el diseño del currículum y en la formación misma. Mira. Así que lo que tú observas es bien cierto. Oye, y después te cambiaste a la Metropolitana, ¿me comentaste? Sí, estuve con pedagogía, estuve ahí, después terminé en la Universidad de las Américas. ¿Cuánto tiempo estuviste en la Metro? Estuve como 2 años. Ya. Y después terminé, mi vida, entre comillas, mi vida personal ahí pasaban distintas cosas, y luego terminé en la Universidad de las Américas y bien. Yo debo reconocer que me sentí profesor cuando empecé las prácticas. Y ahí me di cuenta que el mundo de la pedagogía escolar es compleja. Tristemente debo decir que me ha tocado visitar muchas escuelas últimamente y lo que yo vivía como, no sé si como estudiante, pero cuando partí hace 15 años atrás, qué sé yo, sigue tal cual. Uno puede decir, el mundo escolar, el mundo educacional ha cambiado por la tecnología. Pero una cosa, puedes tener muchas herramientas tecnológicas, pero si no las sabes usar o no las llevas a cabo para el beneficio de la educación, no te sirve de nada. Sigue todo tan estructurado, todos mirando hacia adelante, uno ve tanta innovación pedagógica, pero lamentablemente no se visualizan en la gran mayoría de los colegios. Dicho esto, tuve profesores, tuve muchos, conocí también a Gabriel Salazar, ahí sí me acuerdo. Pero ahí es entretenido por las clases.
personaje para mí. De amor y odio se podría tener dependiendo pero bien, siempre es importante tener esas clases, conocerlo, aparte que uno ha leído mucho sus textos pero entretenido. Y bueno, tuve otros personajes también, puedo decir personajes porque de profesores, que yo siempre creo que todos los académicos que uno ha tenido, todos los profesores han servido, ya sea te nutren para lo que uno es posteriormente y te ayudan mucho. Oye, y un profesor que no sea de historia, que te haya enseñado, por ejemplo, currículum, que te haya enseñado orientación, administración educacional, ¿recuerdas alguno? Porque son los grandes olvidados cuando uno le pregunta a los pedagogos. ¿Sabes? Yo cuando estudié, me recuerdo más a un profesor de un magíster, que de hecho es colega mío en la actualidad, ¿Ya? que se llama Adrián Villegas. Y ¿Ya? él... Cristian Adrián Villegas se llama. Y él, profesor de historia, él trabajó de la Universidad de Playa, de la Católica de Valparaíso, y él me enseñó muy bien la estructura para la investigación y para generar otras herramientas puntuales dentro de la educación. ¿Ya? Y esa herramienta uno la ha tomado y la ha utilizado en el día a día. Yo creo que más que mi formación de pregrado, que es importante, creo que recalco lo que he aprendido posteriormente y en posgrado, que me ha servido en mi día a día y me ha servido como forma de organizarme para mis aspectos laborales, pero también para mi crecimiento, no tan solo profesional, sino que interior, de este conocimiento que uno hace, la manera de organizarse, el cómo estructurar ciertas investigaciones, cómo estructurar ciertas presentaciones, etcétera. Así que yo a él lo mencionaría. ¿Y otro profesor en la metropolitana, más bien de la especialidad que tú recuerdes, que te haya abierto un mundo en la historia? Ahí hay un mundo, pero... Aparte de la referencia a Gabriel, no... Ojo, Gabriel lo tuve, pero lo tuve también en otras áreas, que dentro de otros cursos, pero... ¿cómo se...? Premios nacionales tuve, pero de historia, pero no me acuerdo en este momento, y también en el área curricular, pero no, te prometo, es que quizás soy un bicho raro en ese sentido, y me pasa lo mismo, tú me puedes preguntar de libros, y yo te voy a contar la historia del libro, pero no te podría contar, quizás, si estoy de acuerdo, si me acuerdo o no del autor. Me pasa eso, por ejemplo, me acuerdo de tu nombre, todo, obviamente estamos conversando, pero después rescato toda la información que tú me estás entregando. Me recordarás como Jaime. Claro, te recomendaré. Diré, bueno, y así con Daniel, que estuve con Daniel, pero entretenido. Claro. Sí, me pasa eso. Yo sé que, y soy súper crítico, por ejemplo, algo que tú mencionabas, de que lo preguntan todavía en la escuela, y no estoy en contra que lo pregunten, pero el nombre del autor, si bien es importante, pero yo siempre he tratado de separar a la obra del autor. Y es algo mío en realidad. No sé qué me pasó, pero me pasa que me empapo del libro y no tanto el autor. Y quizás cuando también evalúo a mis alumnos, no me preocupo de quién lo hace, sino me preocupo de lo que estoy palpando. No sé si estará bien o mal. Oye, y has logrado desenvolverte bastante bien, así que parece estar bien. Oye, y en la Universidad de las Américas, ¿quién es ahí de Marcana? Porque ahí había un señor Schroeder, me entiendo, que era un historiador. Ahí yo tuve, que de nuevo vamos a entrar a lo mismo, los profesores. A mí lo que más me marcó de UDLA, y soy agradecido, aparte trabajo en UDLA en la actualidad, es la posibilidad de desarrollarme, de acercarme a la pedagogía, de conocer ciertas realidades que fueron súper relevantes para mí, y debo reconocer que es que no me acuerdo en este sentido de los profes, los nombres, los tengo tengo los rostros. La imagen, así, no tienes que pegar cara con el nombre. Escucha, lo que pasa es que yo salí hace 14 años, 15 años atrás, por ahí, y ahí es como que fui perdiendo y conocí a otras personas, pero me gustó mucho las posibilidades, las oportunidades que tuve en los colegios que estuve haciendo práctica, las herramientas que me entregaron,
y me hicieron darme cuenta que yo podía. El pararme adelante de una sala de clase, el tener esas herramientas que te sirvan al día a día, pucha que es relevante. Pucha que es relevante porque de verdad, yo no sé, invito a todos a estar en una sala de clase en colegio, es una selva. Y ahí el conocimiento es importante, sí, pero también es muy relevante para un profesor tener un manejo de grupo y saber utilizar las estrategias adecuadas para ese tipo de contexto que te va a tocar. Ya. Entendiendo que el ser humano cambia, entonces, y los contextos son muy relevantes de cómo lo queremos abordar. Oye, y te quiero preguntar por la historia. Ya. ¿Por qué te gustó tanto la historia, más allá de tus lecturas? ¿Por qué específicamente la historia? Porque titubeaste entre ciencia política y otras materias. ¿Qué es lo que te apasionó ahí? ¿Qué es lo que te enganchó? Me enganchó el saber el nuestro presente. ¿Y por qué te dices por qué nuestro presente? Porque te das cuenta de que todo lo que partió hacia atrás, todo lo que se hizo hacia atrás, es lo que nosotros estamos viviendo en nuestro presente. Entender de nuestros antepasados me apasiona. Contarte, por ejemplo, que estoy armando un libro de mi abuela, la nona. Yo soy descendiente, bueno, por una parte italiano, y por otra parte, no, yo creo que es chileno, por ahí, argentino, por ahí está, pero por el lado de mi mamá, si bien no tengo ningún apellido italiano. Mi nona tiene 124 años. Va, 124 años, perdón, 104 años. 124 años no estaría... 104 años. Nunca se sabe, porque la gente vive cada vez más. Nació en 1920 y es muy entretenido entender el cómo llegó su familia acá a Chile. ¿Y a qué voy con esto? Es que a través de sus historias, de mi nona, a través de las historias de mi familia en general, me fueron apasionando y me surgió esa curiosidad de saber qué. Y por otro lado, yo soy muy futbolero. Después te voy a contar del libro. Yo soy muy futbolero. Y siempre cuando jugaba a Chile, yo lo primero que me aprendía en geografía, me aprendía las capitales. Me aprendía su historia. Chile jugaba, no sé, en cualquier capital de Sudamérica, o los equipos de fútbol, y ahí uno sabía, me gustaba saber dónde estaban, qué había pasado ahí. Y de ahí me fui apasionando de esto. Siempre tuve esa curiosidad del por qué, de dónde venía tal cosa. Pero en la historia, nunca me surgió la curiosidad del por qué cómo se estaba conformado el ser humano, por ejemplo. Yeah. No, pero sí esa curiosidad, y cada vez, me pasó que cada vez, yo creo que debo haber tenido también, aparte de las historias familiares, debo haber tenido profesores de historia o un profesor de historia muy entretenido en la escuela. No me preguntes el nombre, por favor, pero sí. No lo haré. Pero que de verdad lo rescato eso. Y yo creo que he sido muy autodidacta y me he ido apasionando cada vez más. Si bien en un momento me gustaba mucho la historia universal, soy suena feo lo que voy a decir, pero soy un fan de lo que ocurrió en toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Fans, digo, porque mucha historia, muchas situaciones que ocurrieron, no de lo que ocurrió obviamente. Me fui apasionando cada vez más de la historia de Chile. La historia de Chile en un primer momento la veía tan política, pero después entendí que, si bien tiene mucho aspecto político de cómo te la cuentan, pero hay tanto hecho, tanta anécdota, y nos vemos tan marcados por lo que ocurre de afuera, que nosotros cada vez me apasiona más y cada vez descubro más situaciones que son entretenidas. Y lo mejor de toda la historia, y aquí con eso, es que todos los hechos históricos tienen una anécdota. Y ahí se da cuenta uno que somos seres humanos. Ocurren por situaciones puntuales. Incluso puede ocurrir porque te dolió la cabeza, o te dolió la guatita, qué sé yo, cualquier situación, y uno dice, por eso fue cosas triviales, pues. Bueno, hay guerras en Europa que hay dos españoles, tienen una batalla del Perejil y otra serie de cosas muy curiosas. Bueno, y eso es lo interesante, por ejemplo, para las transformaciones del mundo contemporáneo, el fin del globalismo que quiere Donald Trump, o este neoproteccionismo. Bueno, eso de alguna manera ya fue respondido en algunas obras de Salazar, que se anticipa a los hechos. Sí. De una manera asombrosa. Yo le tengo gran afecto, él nos ha venido a ver acá, lo hemos invitado como carrera de sociología y ha sido muy gentil siempre. Sí. Y siempre se aprende con él.
Yo tengo dos observaciones que no estoy de acuerdo, pero el resto le compro toda la teoría. Oye, y esto mismo había otra pregunta, José Pedro. ¿Cómo son los historiadores chilenos? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos ahí? Bien, yo construyo, lo pasa a mí, no, bien los historiadores chilenos. Yo considero que cada uno tiene sus propias corrientes, evidentemente, que queramos o no, vamos a poner algo de nuestra cosecha y nuestra mirada, propia experiencia y también en mirada política, muy bien. Yo creo que el gran problema de nuestros historiadores es que no falta dialogar con la comunidad. Creo que los textos son muy específicos, son muy técnicos, y eso dificulta que el resto de la sociedad lo pueda comprender, o lo pueda leer, o lo pueda seguir. No tienen por qué los historiadores tener una prosa buena, linda, porque no es su fin. Pero no, bien, uno encuentra cada vez mayor información. ¿Hay un boom en Chile de la historia? Hay un boom, esto es como se habla de los chilenos que somos poetas. Yo creo que hay un boom de la historia de rescatar nuestros orígenes. Nuestros orígenes partiendo, y eso es súper importante, y esto también yo solo hablo a los estudiantes. Uno siempre cuando habla de historia habla de lo macro, y habla de las guerras mundiales, de los grandes procesos, pero no, partamos de nuestra historia. Y cuando tú rescatas tu historia está enmarcada dentro de un contexto social, está enmarcada dentro de una época. Y esa época te va a decir que si existía un computador o no, te va a marcar quién presidía, y de ahí empiezas a construir algo que es muy entretenido. Y ahí te apasiona. Pero insisto, partiendo de la primera pregunta, yo encuentro que vamos súper bien yo creo que yo no soy nada comparado a ellos. Sí, ellos han hecho porque han investigado, ya han levantado situaciones, lo cual uno lo toma y uno lo trata de comentar a la gente. Yo considero que me considero más divulgador que... La pasión de los historiadores, yo los historiadores que conozco, tuve la suerte de conocer a Mario Orellana, por ejemplo, que escribió, por ejemplo, sobre la prehistoria chilena, un texto bastante bueno. Pero después, por ahí por la historia, llegó a los temas antropológicos y creó la carrera. Y después llegó a los temas arqueológicos y creó la carrera. Y había vuelto a la historia, fíjate. Mira. Poco antes de morirse había hecho unos textos acerca de los grandes historiadores coloniales. Y un poco motivado por él, yo leí tiene un nombre larguísimo, Historia Compilación de Sagrada Biológica, no sé cuánto, de Alonso Valle. Que una cosa esa. Pero fíjate, Valle era entretenido. Y lo leí en una edición facimilar, era entretenido. Y bueno, ¿para qué decir de Vicuña Maquena? Vicuña Maquena es un historiador que no deja fuera la farándula, la época. Tal cual. Es muy entretenido, muy entretenido. Y alguna vez me invitan de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía cuando hay una presentación de algo, una conferencia de algo. No me han invitado estos últimos años, ahora no recuerdo. Así que, bueno, tu opinión es bastante optimista acerca del estatuto que tiene la historia, la ciencia histórica en Chile. Oye, ¿y qué corrientes están hoy día de moda? ¿Cuáles son las que tú crees que son las más ocupadas? Es que yo creo que es bien amplia, muy amplia. No sabe, ahí yo creo que no sabría responderte puntual cuál corriente en sí. Lo que pasa es que en la actualidad vivimos en un mundo, cuando digo globalizado, también múltiple, por lo cual no sabría responderte, prefiero no... No, pero refiero a esto, por ejemplo, vivimos en un mundo que para mucha gente es posmoderno, se acabó toda aplicación racional. Y ahí, bueno, eso da para poner en tela de juicio toda la historia, porque toda la historia puede ser un relato que nos vendieron y que no tiene ningún viso de realidad. Mira los relatos de Andrés Manuel López Obrador sobre la conquista española, o sea, todos los relatos que tiene esta señora Regina
Roca, tiene su libro Imperiofobia, que fue un bestseller hace como 5 años atrás. Entonces, la historia hoy día está recontra disputada. Y yo diría que entre dos grupos, los que creen que todavía es posible encontrar una historia racional, en los cuales claramente te ubicas tú, porque tú quieres buscar los orígenes, y aquellos que dicen, no, es imposible, la historia no pasa a ser más allá de la capacidad descriptiva que tiene el autor. Lo que pasa es que la historia como tal hay que entenderla en la mirada. Eso, yo siempre parto por un ejemplo, escucha, que tú puedes tirar, yo puedo soltar acá el celular que tengo acá en la mano, lo suelto y yo tengo mi mirada acá, tú tienes esa mirada. Eso para mí eso es lo más entretenido de la historia, es porque nos hace ser tan ser humano, que es que tenemos el hecho es el mismo, que se cae el celular, pero la mirada del por qué se cae el celular es distinto. Tú puedes decir, oye, este tipo está loco porque suelta el celular, y yo se me resbaló el celular, y son dos miradas distintas. La historia eso lo hace entretenido, y es por eso que surgen distintas versiones de... Yo he estado escuchando últimamente que incluso hay versiones de un personaje histórico de Chile, que de Manuel Rodríguez, que algunos dicen que no existió. Entonces ahí eso es súper... Por eso digo, para que veas que están diciendo algo, mientras mucha gente dentro de la época mencionó a Manuel Rodríguez, y existen vestigios de que pudo haber existido, más allá que no lo encontraban, pero sí estuvo en la cárcel, ¿qué pasó? Entonces, están los registros escolares de la universidad. Por eso, entonces, tú lo dices. Ahora, que es muy distinto, por ejemplo, a el caso de Sócrates, porque Sócrates, el caso, Platón él lo menciona, y no se sabe si no han existido vestigios, no se sabe si hay o no, porque el que lo menciona es Platón. Entonces, claro. Pero ahí está entretenido la historia de buscar. Y lo utiliza como excusa a Platón para poner ideas. Totalmente. Y le va cambiando el pensamiento a medida que va escribiendo los diálogos. Pero es que así, yo creo que así ideal. Platón es un inteligente. Yo creo que qué mejor tener, si que Sócrates no existió, no lo sabemos, el tener un mentor que yo puedo mencionar y así va a respaldar mis teorías. No es muy... académico, pero es como Melón y Melame en filosofía. Claro. Oye, y la respuesta de los jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están con la historia? ¿Les gusta? ¿Les da lo mismo? ¿Les apasiona? Yo siento que los jóvenes, nosotros vivimos en la sociedad de la información, pero no del conocimiento. La información está toda la información. Pero no saben buscarla, no la comprenden y no hay interés. Yo creo que tiene que ver con la inmediatez. Siento que estamos en un quiebre social. Lamentablemente no respetan lo que ocurrió hacia el pasado. No significa compartir lo que ocurrió, pero entender el por qué estamos acá. A mí me pasa un desconocimiento, me sorprende mucho cuando hablo de ciertos personajes históricos chilenos. Me ha pasado en muchas partes, o hablo de lugares para explicar y no saben. Y digo, pero es algo que, mira, podemos hacer un estudio, que no, te digo, pero así no tengo nada científico, pero si conocen el río Mapocho, gente de Santiago, y no lo van a conocer, jóvenes, no van a tener idea de dónde está el río Mapocho o el río Maipo, pero quiero decir, no conocen su lugar geográfico. A mí creo que hay un desconocimiento, creo que sí hay culpa de las políticas de Estado con respecto a la educación, al currículum educacional. Se focalizaron mucho en lo que tiene que ver con lo que es matemática y con lo que es el lenguaje, pero principalmente a saber leer y escribir, y no rescatar la cultura de un país. Y efectivamente, como es el dicho, es tan importante la historia porque es la única forma que nosotros no repitamos los hechos del pasado. Y yo aquí lo llevo de nuevo a lo micro. Nosotros queremos eliminar siempre los aspectos malos de nuestra vida. Y eso es malo, porque, para que la redundancia, porque si yo sé lo que fue malo, no lo voy a volver a querer. Si yo lo saco de mi vida, lo más probable es que vuelva a tener ese aspecto malo que viví. Hay mucha gente crítica de la iglesia y los jóvenes. Nosotros lo conversábamos ayer, me parece que te lo comenté.
que yo los llevo a conocer las distintas parroquias, pero no por ser un tema de catolicismo, no, pero por ejemplo la Catedral de Santiago y otras que están cercanas, y no puedo entrar ahí, profesor, lo peor es la iglesia y todo, y yo le digo, pero tu cultura es occidental, es ligado al cristianismo, todo lo que te vive es debido a la iglesia. Yo no estoy diciendo que no la cuestiones, y me encanta que la cuestiones, pero cuando la van a cuestionar, cuestiónalo con base, cuestiónalo con argumentos. Y yo creo que ese es el otro gran problema que tenemos como sociedad. Somos una sociedad sin argumentos, y por eso lo que está ocurriendo en general, que cuando alguien discrepa de otra persona, ¿qué es lo primero que hace? Lo insulta. ¿Y por qué insultamos? Porque es la forma más fácil. Cuando tú no tienes argumentos, insultas. Ahí nos sale lo primitivo que somos como seres humanos, de que nos defendemos con la pachotada, que es lo que ocurre en cualquier parte. Por lo tanto, esto es una sociedad sin historia. Yo creo que o a lo menos una generación sin historia. Es una generación sin historia que está condenada a repetir, y no solo nuestra, no Chile nomás, digo. Por supuesto, claro. Lo que se está viviendo en Europa, bueno, ahí un análisis, lo que se está viendo en Europa es, la gente, si quiere saber por qué tanta migración africana de otros lugares a Europa, bueno, hay que remontarse, o hay que ir al imperialismo, las colonias y otras cosas más que ocurrieron en la historia, y se pueden ir viendo. Pero bueno, ahí me puedo ir muy atrás, te puedo comentar muchas cosas, pero sí somos una sociedad, un mundo sin historia, un mundo vacío, según mi parecer, y que estamos condenados a repetir los mismos hechos del pasado. Y es sorprendente, es muy sorprendente cuando se dice que la historia es cíclica, por lo cual no solo esta generación, lamentable esta generación que tiene mucha información ahí a la mano, la historia es cíclica, se va repitiendo, lo que cambia son los contextos. Y es sorprendente. ¿Sabes cuál es el ejemplo que yo le hago a mis alumnos? A ver. Les digo, me voy al amor. Les digo, yo me enamoré a los 15 años. Después me enamoré a los 20. Me enamoré a los 25 y me enamoré a los 30. El mismo hecho se repite, que es que me enamoré. Pero yo les puedo asegurar que va a ser distinto como me enamoré a los 15, como me enamoré a los 20, a los 25 y a los 30. ¿Por qué? Porque como ser humano, como yo, voy a tener nuevas experiencias y voy a tener distintos contextos. Pero el hecho es el mismo, el enamorarse. Con ese hecho, y de ahí le explico, bueno, ahí le hablo también del por y cómo también vamos cambiando, del que lo más probable que si yo me fijo, les digo, si yo a los 25 veo a mi polola o ven al pololo, qué sé yo, de cuando tenían 15, lo más probable es que digan, no me parece, ya no me gusta, porque también nosotros como sociedad vamos cambiando. Y estamos condenados a a repetir la historia. Que no es que sea bueno o malo, pero es complicado esta sociedad. Yo me sorprendo, teniendo todo a mano. Antiguamente las bibliotecas pasan vacías en general, no revisan. Esto de la inteligencia artificial, y los alumnos dicen, pero si tengo inteligencia artificial, preguntan, pero no entienden. La inteligencia artificial les puede decir cualquier cosa y para ellos está bien. Bueno, o que pregunten varias veces, modificando un poco. Yo no me manejo en absoluto, pero le he preguntado a los estudiantes, no, profe, venga acá. Y te van logrando que te responda 3 o 4 cosas distintas frente, en esencia, a la misma pregunta. Oye, ¿y la sociedad que tenemos ahora, en Chile, para no ir tan lejos, se parece que a otra etapa histórica? Sí. No necesariamente chilena, a lo mejor de otro lugar. Para mí es clave, y yo invito a la gente que nos escucha o que nos ve, le invito a ver las primeras décadas de Chile, las décadas del 20 de Chile, desde que Chile es republicano. Ya. Desde el origen de Chile republicano, estamos hablando de hay que entender que O'Higgins se va al 23, y todo ese proceso hasta la guerra civil del 30, del 29-30, se origina de las bases del Chile de 1800, ¿cierto? Del siglo XIX. Y es una inestabilidad política y social, de 2 miradas, ¿cierto? De los pelucones. Esa es la tesis de Gonzalo Vial. Y si volvemos después a la década del 20 del siglo XX, también tenemos esta inestabilidad que va a terminar con ahí se hace el cambio de constitución del 25, y termina con una crisis económica, pero también una crisis que tiene que ver con lo de Ibáñez, la crisis del 30.
31 en este caso, pero está por ahí dentro de una inestabilidad de miradas. Yo creo que en la actualidad Chile está en un tema político-social de mirar de esta inestabilidad, pero esto es clave, no esta inestabilidad que se entienda de 2 miradas o 3 miradas de cómo ver a un país. Y que efectivamente lo que va a ocurrir tarde o temprano es que se van a decidir por un... No yo, y no creo que tú tampoco, pero quienes toman las decisiones van a llegar a decir, ok, este es el país que queremos ahora para 100 años más. Y es algo muy normal. Ahora, que Chile se repita en esta década, para mí es lo que te decía anteriormente de cómo se repite el ciclo de la historia. Y es algo normal. También creo que como sociedad, después de la pandemia, vivimos una nueva era. Creo que esta es una era, para mí, es la que viene después del Renacimiento. Es un cambio de era y que estamos en un cambio de era nuevamente como, ahora a nivel mundial te lo digo, como sociedad. Creo que vienen grandes cambios con hechos que se van a repetir, con contextos distintos, pero de una mirada distinta y que la pandemia y otras acciones llevaron a eso. Creo que estamos en ese cambio de periodo de sociedad también. Yo creo que Chile tiene un parecido con Viena antes del ascenso del nazismo, la República de Weimar, ¿sí? Lo que pasaba en Londres, incluso no en Madrid, sino más bien en Bilbao, una crisis, no te diría moral, una crisis de las definiciones del comportamiento humano. Cuando uno ve, yo no leo nada alemán, pero he visto las traducciones, uno puede ver la degeneración sexual en las calles, decían algunos diarios alemanes en la República de Weimar. Sí. ¿Qué tanta fiesta, tanta música, que la gente vive pendiente al punto de detenerse en los locales comerciales, escuchar radio? O sea, claro, no había personal estéreo ni Spotify, pero todo está... la música popular tal vez fue el gran rechazo. Y esto de que se han acabado, como quien dice, las jerarquías sociales, no las socioeconómicas, sino más bien las culturales. Cuando, a propósito de Chile el año 20, los niños chicos andaban a pata pelada, pero con sombrero. Yo creo que el sombrero es un signo de distinción que permite, en el atuendo, mostrar una característica que yo quiero expresar. Y el sombrero era, yo diría, lo más obvio, pues. O sea, en la cabeza todo el mundo podía verlo. Y después de eso vinieron otros cambios, por ejemplo, mejoró la calidad de los zapatos en Chile, cambió el atuendo femenino, Chile empezó a copiar a Francia, sobre todo. Entonces, yo estoy de acuerdo con que estamos viviendo un cambio epocal, cultural, para no decir que es un cambio de paradigma, que no significa nada. Pero el equilibrio se puede volver a restablecer con el consenso democrático o con una guerra o con una revolución, que probablemente no vaya a haber. Probablemente, bueno, no sabemos en realidad, pero yo estoy de acuerdo con todo lo que has mencionado. Creo que estamos en un proceso de transformación. Justamente, bueno, en la década del 20 a nivel mundial es súper importante porque también estamos hablando de los locos años 20, de este despertar post Primera Guerra Mundial, donde la mujer también irrumpe fuertemente. Hablábamos de la moda, ahí entra mucho más el consumismo, y ahí entran otras clases. Ahí es importante decir que el entender del manejo del capitalismo como tal en el mundo fue sacando los estamentos sociales, fue ampliando, y hablamos de clases sociales, y que hizo permitir a que mayor cantidad de gente tuviese acceso a cierta información, que igualmente está controlada, pero cierta información. Y me acordaste de que hablabas de la música, que era un escozor, el jazz era música de raza negra, y cómo lo iban a escuchar, y era muy popular, y lo típico que ocurre, y ocurre igualmente acá en Chile, que con el género urbano, pero que después ya traspasa en las clases sociales, y le escuchan también en las clases más altas, se podría decir socialmente,
Y eso ocurre, y ahí se va transformando socialmente y se va armando un tema de estatus. En la actualidad vivimos en un tema de estatus, una sociedad vacía, una sociedad individualista, una sociedad materialista, y que de ahí que nosotros podemos ver que el estatus te lo da tener quizás un tipo de teléfono, un tipo de vestimenta o algo, y ahí creo que, por eso digo que es vacía, y ahí volvemos de nuevo a lo que tú me planteas de cómo ver la historia. Porque es más importante tener un teléfono tal que saber el por qué ocurrió algo. Y eso te está diciendo que al final, a mí, yo siempre también lo digo, al final nosotros seguimos siendo manejados de la misma manera por un grupo. Las redes sociales es hacerte mucho más ignorante. Y ustedes van a decir, ay, él no ve redes sociales. Yo tengo redes sociales, consumo redes sociales, no tengo ningún problema. Pero la red social, ¿por qué me gusta tanto? ¿Y por qué a la gente le gusta tanto? Porque me va a hablar de lo que yo quiero que me hable. Claro, porque son de nicho. Te dicen lo que te va a reforzar tu pensamiento. Exacto, es una dictadura, en el fondo es como una dictadura dentro de mi pensamiento. Porque pero ayer lo comentaba a propósito de Francisco. Sí. Francisco, yo creo que uno de sus grandes enemigos, aparte de los enemigos internos al interior de la iglesia, son las redes sociales fabricadas por esos enemigos, que todo lo que él decía era distorsionado. Yo he visto en redes sociales anti-LGBT, lo he visto pro-LGBT, lo he visto anti-aborto, lo he visto pro-aborto. O sea, la construcción de fake news a favor o en contra. Entonces, en definitiva, nadie que no se metiera un poco más en profundidad conoció a quién fue el Papa Francisco. Claramente. Entonces, pero tú mencionaste el jazz. El jazz es maravilloso porque el jazz es una revolución contra la estructura. El jazz es por definición inestructurado, pero no pierde la armonía. No. Es una cosa bien curiosa el jazz. Total. El jazz, y bueno, son todos estos ritmos, piensa que, bueno, la cueca va a ser adoptada por la clase alta, principalmente estamos hablando de la clase apatronada, los patrones de fondo, los patrones de la hacienda, que la van a adoptar, y la van a adoptar por cuando se hacían las festividades, porque la cueca nace también cuando llega a Chile. No voy a contar toda la historia de Viera y todo, pues la sé también, pero no la vamos a contar, pero sí parte por justamente el campesinado, y se empieza a apropiar de a poco, tal cual como se apropia las festividades. El por qué nosotros celebramos el 18 de septiembre, lo celebramos con fonda o ramadas, es porque cuando Chile en 1930, por ahí, no me acuerdo el presidente en este momento, dice, tenemos que tenemos que ser más chilenos, tenemos que separarnos de los españoles, por lo cual, qué mejor que arraigamos lo que se hacía en estas ramadas, en esta fonda, entonces armemos esto como para la celebración. Y es así como se va construyendo la identidad chilena. De ahí que todos hablamos de ramada, la fonda, la cueca. Si la cueca y la música es así. Antiguamente, en los años 90 o fines de los 80, por ahí, el hip hop es muy fuerte con el tema norteamericano de los barrios bajos, también se populariza. Y en general la música es así. Hemos visto que todo parte de la masa, del pueblo, hasta que lo toma la élite, y cuando lo toma la élite ya queda institucionalizado. Siempre ocurre, Bueno, son las élites las que institucionalizan. Sí, tal cual. Hay un contraejemplo, el fútbol. Hay dos teorías sobre el origen del fútbol y por qué se masifica. Una, porque lo jugaban los ingenieros, las clases profesionales que iban a los distintos lugares del imperio o a otros países. Por eso que el fútbol habitualmente lo juegan los primeros descendientes de ingleses. Sí. Hay otros que dicen que eso también se refuerza porque la masonería estuvo en el origen del primer club deportivo. Entonces fortaleció las clases medias y clases medias altas. La masonería en esa época no era muy popular. No sé si todavía lo será. Pero también las oligarquías de los partidos, de los distintos partidos políticos. ¿Qué hacemos con estas cosas? Porque también le estaba empezando a gustar a sus hijos. Y entonces el fútbol partido bien elítico en los países latinoamericanos, por ejemplo. Bien elítico, de los primeros jugadores son todos muy... inmigrantes Claro, porque tenían tiempo y tenían plata. En cambio, después aparecen
esta cuestión tiene un arrastre salvaje, porque los clubes de fútbol en Chile permiten mover varios millones todos los domingos, varios millones de personas. Entonces aparecen los clubes de barrio, los clubes de colonia, los clubes universitarios, y todavía eso muestra una suerte de heterogeneidad, pero reconocida por la élite. Tal cual. Bueno, mal que mal, nosotros tomamos los primeros clubes en Chile y podemos tomar la historia de Colo Colo, que está en su centenario. Quien funda Colo Colo es un profesor, son los hermanos, los hermanos Arellano y son profesores. Y ahí uno dice, son profesores, están estudiando. Porque claro, y ahí lo vemos como de nuestra mirada actual, como que mucha gente puede estudiar. Pero no, pues estamos hablando de los años 20, que era una rareza. Era una rareza estudiar, efectivamente. Y a mí me pasa, y voy a contarte la historia de mi abuela, la nona. ¿Ya? La nona, ella va a nacer en 1920. ¿Y por qué te la voy a contar? Porque sus padres llegan primero a Valparaíso, y llegan a Valparaíso su papá, porque no pueden recalar en Buenos Aires debido a que había una cuarentena en Buenos Aires, y ahí deciden darse la vuelta y llegar a Valparaíso. Van a llegar muchos italianos a Valparaíso. Y por otro lado, la otra familia estaba en Pisagua, cuando Pisagua era peruano, y el puerto de Pisagua era importante, y se va a... Uno de ellos, que es Cabañaro, va a tener el apellido Cabañaro, uno es Goyo y otro es Cabañaro, va a entender lo del guano. El guano era muy fuerte a fines del siglo XIX e inicios del XX, y va a hacer fortuna. Y va a viajar a Valparaíso. ¿A qué voy con esto? El abuelo, en este caso el Cabañaro, va a ser uno de los fundadores de Carosi. Ya en Quilpué, primero parten ahí, se fundan entre varios, y luego en Quilpué construyen la fábrica o las plantaciones de Carosi, etcétera. Ya, por lo cual mi abuela va a tener una buena calidad de vida. Pero ¿qué voy con esto? Que es impresionante cómo una persona que va a tener, la nona, por si acaso, que va a tener de 1920 a esta fecha, va a haber una transformación política, social y tecnológica gigante. Ella hablaba de cómo no podían salir a la calle las mujeres. Planteaba de cómo todo era muy religioso, cómo fue avanzando el cine. Cómo ella cuenta, ella vivía aquí cerca de la cárcel de Santiago, pero la que estaba por el General Maquena. Ya. Y cómo la gente en el año 31, perdón, la gente, la crisis social y política que tuvo Chile. Bueno, porque eso tiene que ver con el crack de la bolsa de Nueva York. Exacto. Chile fue el más perjudicado de todos los países del mundo. Y la gente hacía filas para las ollas comunes. Claro. Y en esa época también Chile se vio afectado por un tema de una epidemia de piojos, pero no son los piojos que quizás... El piojo que transmite el tifo exantemático. Ese en el gobierno, el segundo gobierno de Arturo Lesante. Ya, pero yo en este sería la crisis del... Bueno, pero es un piojo que es distinto debe ser el mismo, ¿no? Pero en otra época. Y la gente se lo tiraba a las casas, porque decía cómo tenía esta posibilidad de vida. Mi abuela habla de cuando estaba en Quilpué, estamos hablando de la década del 20, ella muy chiquitita, 6 años, se acuerda cómo se comunicaba la gente por radio, y con clavijas, cómo las colocaban para poder comunicarse, y que escuchaban, ella no entendía mucho a veces, y cómo se escuchaba, cómo la gente, ella viajaba a veces a Santiago, cuando en la década del 20, y le tocó ir a Santa Lucía, y hacían recorridos en auto en Santa Lucía. Le tocó, bueno, ya decía un montón de historias que tuvo, muchos terremotos y otras cosas más, pero ¿qué es lo apasionante y para mí entretenido de esta historia de esta vieja linda que uno puede decir? Es que vivió un siglo de muchos cambios y que el ser humano cambió un montón. Mal que mal, estamos hablando con temas de teléfono. Hace 100 años atrás todavía estaba el cable. Hablamos de que tenemos televisores, estaba el cine era mudo, las comunicaciones, los aviones incipientes, un montón de cosas. Pero no eran comerciales. No eran comerciales al principio, no eran comerciales. Bueno, y así cómo ha ido creciendo y cómo los avances que ha tenido el ser humano en la luna, un montón de temas.
Oye, aquí cerca de la Universidad Central, en la parte de atrás de la Basílica de los Sacramentinos, frente a la salida del metro Diego Almagro, ahí habían ollas comunes en la época que tú contabas que tu abuela estaba en otro lugar. Pero acá en Santiago era bien abundante la olla. Sí, porque hay que decirle a la gente que Chile va a ser el país más afectado de la crisis del 29, claro, porque va a afectar acá en Chile el 31, de hecho va a derrocar a Ibáñez, al presidente Ibáñez, pero es porque Chile le vendía casi todo a Estados Unidos. Entonces, si se cae tu principal comprador, claro, no tenías por dónde sobrevivir. Sí. Es que nosotros éramos más pobres de lo que imaginamos. Comparativamente con muchos países de América Latina éramos más ricos, pero comparándonos con generaciones posteriores éramos muy pobres. Pobrecito. Por ejemplo, yo creo que Chile tiene una característica rara, tiene una oligarquía que quiere ser avanzada y conservadora. Por ejemplo, era tecnológica. Chile tuvo luz eléctrica en 1910 para el centenario. Sí. Las calles de Santiago tenían luz, por lo menos con seguridad, parte de Alameda y parte de Bandera. Después la red eléctrica llegó hasta Linares. Es bien curioso. Pero por otro lado, había una cerrazón a la incorporación de nuevos segmentos y nuevas clases sociales. Bueno, y eso es algo que te quería preguntar en tu calidad de aficionado a la historia, tan comprometido con lo que pasó en Chile. Da la impresión que en Chile, cuando uno escucha a la gente, que aquí se acabaron las clases. No. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué pasó? ¿A qué lo atribuirías tú? ¿Tú dices que en la actualidad se acabaron las clases? Claro, nadie habla de las clases. No, porque es mal mirado simplemente, pero las clases sociales en Chile están muy marcadas. Santiago, por ejemplo, es una capital donde tú tienes un estándar de vida de país muy desarrollado tipo Suiza, a país africano en par de kilómetros, tienes un país a un nivel de vida africano. Entonces... pero toda la gente aquí se considera clase media. Todos se consideran clase media porque nadie se quiere considerar tan rico y nadie tan pobre. Claro. Pero tiene que ver también con un aspecto material. El acceso a crédito, eso ha permitido que evidentemente ha mejorado la calidad de vida, más allá de que también te persigan después las deudas, pero también le ha permitido conocer, viajar, obtener recursos, tener el auto, poder moverse, pero las clases sociales están muy marcadas. E incluso las decisiones de lo que pasa en el país está muy marcada por una élite. Acá en Chile se perdió mucho lo que ocurría en parte del siglo XX, de esta integración escolar donde vivían, que es muy interesante, muy importante, cada vez está más segregada, y es más, la pandemia segregó mucho más aún el tema de la educación y el tema del conocimiento, y es por eso que yo invito a leer a las personas, las invito a ver un libro, no me acuerdo del autor, ya lo sabe por qué, pero que se llama La Fronda Aristocrática. Alberto Edward Vives. Muchas gracias. Y que van a ver los apellidos y se van a dar cuenta de muchas cosas. Y que el lineaje es impresionante cómo vamos a llegar a algunas personas. Algunos me dicen, pero que cualquiera puede llegar al Congreso. Cualquiera, sí, pero que no, antiguamente quienes mandaban al país, quienes serían esta élite, estas clases altas, pertenecían también al área política. Por algo van a sacar a Balmaceda, por ejemplo. Que también era élite. También, total, literal. Oye, pero mira, yo, a propósito de la clase política actual, yo la otra vez vi una entrevista a Sebastián Aborza, yo le creo cuando él dice, el más punga de los parlamentarios en la época de la Unidad Popular era un tipo cultísimo al lado de la élite política que tenemos ahora. Totalmente. Entonces, ¿cómo llegamos? ¿A qué clase social pertenece esta élite política tan desventajada intelectualmente, culturalmente, incluso a veces parece que hasta profesionalmente? Hay muchos abogados que de repente dicen cada cosa que mis amigos abogados dicen, pero no puede decir eso está fuera de la ley. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pasó que es algo normal de los procesos sociales que han ocurrido en el siglo XX y siglo XXI, donde se le da la apertura a... Va a sonar feo lo que uno dice, pero la élite te hace la apertura a que ingresen nuevos actores, pero ellos siguen controlando, insisto, porque más bien en la actualidad la élite no está en el Congreso, no está en las decisiones políticas. No está en la primera línea. No está, pero está arriba. O sea, ellos son los que después manejan al país. Y eso, en el fondo, es casi como te dicen, yo te dejo entrar, pero te voy controlando. De ahí que eso ha ocurrido siempre. Yo
yo quiero decir a la gente que no es que seamos controlados, a veces somos controlados conscientemente, en el fondo de que a mí me sorprendía cuando hablaban de un Chile empoderado. Oh, que la sociedad empoderada. Yo no sé dónde está esa sociedad empoderada, porque en realidad de empoderamiento nada. Al final no se consiguió nada. Me imagino que te refieres al estallido. Al estallido, y que hablaban, no, que es un Chile empoderado, una sociedad empoderada, que mira que cambiar. Nada, no cambió absolutamente nada. Porque es normal que no cambie nada, porque lo que ocurre ahí es un tema de que quienes están en el poder, incluso no la ley, los que están en el poder políticamente, no les convenía, del sector que fuese, porque pierden los privilegios. Y ahí es cuando lo que nunca le ha gustado a la gente, a nadie le gusta perder privilegios. De ahí que ha sido, y esto ocurrió, pucha, ahí podemos contar un montón de historias, nos podemos meter en muchos temas, pero sí la élite sigue mandando y está más oculta. Y va a pasar desapercibida y no se va a considerar élite. Y por eso que son todos de clase media. ¿Y esa élite se ha renovado en sus actores sociales? Sí. ¿O no son los mismos históricos? O sea, yo te puedo decir que yo le digo, yo me acuerdo muy bien que una vez yo hacía clases en colegio y me decía, aquí no quiero hablar con respecto a los candidatos, nada de temas políticos, sino que dentro del contexto que estamos hablando. Me decía, es que la presidenta Michelle Bachelet es del pueblo, ella viene de abajo, y me decía, no como el presidente Piñera, y yo le decía, perdón, no es que venga ninguno de abajo, ya, porque y ninguno de muy arriba, sino que pero tuvieron educación, porque no, yo invito a que todos los dirigentes estudiantiles, lamentablemente en Chile, si ustedes ven quienes luego llegaron a estar en el Congreso y el presidente, ninguno vino de un colegio del municipal de letra Z tanto, no. Pertenecen a un tipo de, no en la elite superior, pero sí de un tipo de y eso se mantiene. Bueno, y ahí también uno puede decir, ahora están los piliolos con los pelucones, ahí los conservadores un poquito y los jóvenes más irreverentes. Pero yo sí puedo decir que estudié en escuela con número, liceo con número y universidad con número, a mucho honor. Muy bien. Está bien, Rubén. Oye, pero la verdad es que el último tema ha sido, yo creo que es el medular para lo que estamos viviendo, para entender lo que estamos viviendo ahora. Porque eso hace que muchos chiquillos del colegio, muchos chiquillos que miran la universidad como una posibilidad, se hagan la siguiente pregunta. ¿Quién me garantiza el esfuerzo? O sea, porque también esta situación hace que la meritocracia sea absurda. En sociología tenemos el concepto de capital cultural. Si tú no tenés capital cultural, no hay movilidad social. La movilidad social, por ejemplo, en un país como Chile, es el lenguaje. Entonces, si tú no hablas el lenguaje que te permite moverte en esos medios, se te cierra todo. Pero bueno, oye, José Pedro, te agradezco mucho. Mira, a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos entusiasmando más ambos. Y a ustedes, señores auditores, les agradezco mucho su paciencia, su cortesía por habernos escuchado. Y para el próximo miércoles les garantizo que vamos a tener un invitado tan interesante como el que hemos tenido hoy. Muy buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, José Pedro. Hasta luego, muchas gracias. Radio Universidad Central y Radio.ucentral.cl presentó Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Hasta la próxima semana.